thanks this morning por permitirnos estar en tu casa, una vez más. for allowing us to be in your house one more time, Por permitirnos adorarte, Señor. for allowing us to worship you. Padre, han habido pruebas, enfermedades, Father, there have been trials, sickness, diferentes necesidades, different needs, toda clase de pruebas, all type of trials. pero está bien, Señor, But para it's nuestra alma. all right, Lord, for our soul. Padre, venimos ante tu presencia como hijos. Father, we come to your presence as children Padre, porque tú nos has llamado para ser tus hijos because you have called us to be your por children tu sublime gracia. by your amazing grace. Te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia. We give you thanks for allowing us to be in your presence. Llénanos, Señor, de tu espíritu Fill us with your spirit para hablar y para estudiar tu palabra. to speak, to study your word. Padre, bendice al que habla y al que traduce. Father, bless the one who speaks and the one who Cada translates. uno de mis hermanos y hermanas que escuchan Every single one of my brothers and sisters that y are los que listening, escucharán después también. and the ones that are going to listen to this after. Déjanos quitar los ojos del diablo, Señor, Allow us to remove our sight from the devil, porque siempre estamos mirando al diablo. because we're all the time looking at the devil. Él ama que le pongamos He atención, loves for us to pay attention to pero him, no hay nada que Él odie más but there is nothing that he hates more que ser ignorado. than to be ignored. Padre, déjanos ignorar al diablo y poner nuestros ojos en ti, Father, Señor. let us ignore the devil and place our sight on you. Cúbrenos con tu sangre Cover us with your blood, y deja que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. and allow for your Holy Spirit to move among En us. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Gloria a Dios. Vamos a, pongámonos de pie por un momento solamente para leer nuestras escrituras. Let's stand up for a second so we can read our scripture. Vamos a leer Proverbios 3, versos 5, 6 y 7. It's here. Thank you. Thank you. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Be not wise in thine own eyes, for the Lord for fear the Lord and depart from evil. Bendito el Señor, pueden sentarse. You may be sitting down. Vamos a abrir esto. Bueno, open this. Amen. Bendito el Señor. Amen. Ok. Blessed Continuamos be the Lord. estudiando la palabra del Señor. We're going to keep studying the word of the Lord. Esta es una hermosa porción del libro de Proverbios. This is a beautiful portion of the book of Proverbs. El hermano Branham la escogió Brother Branham chose it para predicar un mensaje que él tituló de esa manera. to preach a message titled in the same Te way. apoyes en tu propio entendimiento. Lean, and lean not unto thine own understanding. Esto es un tremendo consejo de Dios. This is a tremendous advice from the Lord. Entonces vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios capítulo 1. So we're going to be Amen. starting to study the book of Proverbs chapter 1. Esto es muy grande This is great porque solo este capítulo because only this chapter tiene tanta revelación, it has so much revelation, tantas cosas que necesitamos entender. so much that we need to understand. Porque yo veo que en este capítulo están las bases para todo el libro. Because I see that in this chapter there are the basis for the whole book. Si podemos entender este capítulo, va a ser fácil para nosotros, más fácil para nosotros entender el resto del libro. It's going to be easier for us to understand the rest of the book. Entonces, si venimos al Proverbios 1, If we go verso to 1, Proverbs 1, Amen. verse 1, vamos a estudiarlo verso por verso. we're going to study it verse by verse. Y creo que no vamos a terminar el capítulo 1 hoy, I believe we're not going to finish the chapter 1 today. porque hay muchas cosas muy grandes aquí. Because there are many great things. Please God. Dice, verso 1, Verse 1. los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. The
Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Amen. Ahora, estudiamos en el culto pasado We studied last service cómo Dios le dio a Salomón la sabiduría más grande debajo del sol. how God gave to Solomon the greatest wisdom under the sun. Nadie puede compararse con la sabiduría que este hombre tuvo. Nobody can compare to the wisdom that this man had. Y realmente es algo maravilloso. And truly something marvelous. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. But now there's something important that we need to understand. De que el libro de Proverbios, con toda su sabiduría, That the book of Proverbs, with all the wisdom, no va a ayudarnos absolutamente en nada en nuestra vida. is not going to help us in absolutely nothing in our lives. Porque el mismo hombre que escribió todos estos proverbios Because the same man that wrote all these proverbs se apartó de Dios. got away from God. Eso es algo asombroso. It's something amazing. Yep. El hombre más sabio sobre la tierra, The wisest man on earth. por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo. Of course, after our Lord Jesus Porque Christ. nuestro Señor Jesucristo no era sabio. Because our Lord Jesus Christ was not wise. Él era la sabiduría Amen. encarnada. Praise He God. was the wisdom incarnate. Pero Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. But Solomon was the wisest man on earth. Amen. Nunca uno antes de él, ni nunca después otro igual a él. None was as wise as before or after him. Entonces mire, Primera de Reyes 11:3, So let us see First Kings chapter 11 verse 3, hablando de Salomón. talking about Solomon. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. And he had 700 wives and princesses and 300 concubines. ¿Sabe usted de que esto era una desobediencia? Do you know that this was a disobedience? La ley de Dios impide al rey. The law of God doesn't allow the king. Está escrito en la ley de Moisés It is written in the law que of un Moses. rey solo podía tener 4 esposas, A king should only be able to have 4 wives, no más. no more. Y no podía tener muchos caballos. And he couldn't have too many horses. Y las dos cosas que la ley prohibía And the two things that the law didn't allow, eran las cosas que Salomón más hacía. it were the things that Solomon did the most. Es famoso los establos de Salomón. Yes. It's famous, the stables of Solomon. Entonces él tenía caballos por millares He had horses, millions, y de la misma manera mujeres. and in the same way women. ¿Por qué ese hombre tan sabio no era obediente? Why that wise man was not obedient? Se dice que él, siendo judío, He said that him being a Jew, él sabía argumentar. he was able to argue. Entonces él dijo, el problema no es tener mujeres ni caballos. The problem, he said, is not to have women or horses. El problema es que esas cosas que quiten la sabiduría. The problem is for those things to remove the wisdom from Entonces him. comenzó con los caballos So he started with the horses, y vio que era sabio, ¿no? and he saw that he was Entonces wise. dijo, ya ven, See, he said, tengo caballos y sigo siendo sabio. I have horses and I keep being Entonces wise. ahora vamos a probar con las mujeres. Now let us start with the women. Se llenó de mujeres He filled up with women. y dice la escritura, The scripture says, y sus mujeres torcieron su corazón. and it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart. El hermano from the Branham Lord. dijo Brother Branham says de que cuando un hombre y una mujer se casan, that when a man and a woman get married, si él es un hombre bueno y ella es una mujer mala, if he's a good man and she's a bad woman, o ella es buena y él es malo, or if she is good and y he's digo, bad, el malo se va a hacer bueno the bad one will turn good, o el bueno se va a hacer malo, or the good one will turn bad. porque uno de los dos va a jalar con más fuerza. Because one of them both is going to pull stronger, Y yo harder. no conozco a ningún hombre malo que se haya hecho bueno por la esposa, And I don't know any bad man that has turned good for the wife. pero sí conozco muchos hombres buenos que se han hecho malos por la But I esposa. have met many good husbands that have turned bad because of the wife. Porque la mujer tiene un poder que el hombre no tiene. Because the wife has a power that
that the man doesn't El get. hermano Branham dijo que es el poder del sexo Brother Branham said that is the power of sex. y ella puede emplear esa arma en contra de su esposo. And she can use that weapon against her husband. Entonces el hombre es el que va a perder siempre. So the man is the one who's going to lose Y always. eso es lo que pasó con Salomón. And this is what happened with Solomon. Entonces él con toda su sabiduría no le pudo enseñar ni un poquito a una de sus mujeres. So him, with all his wisdom, couldn't teach a little bit to one of his women. Pero esas mujeres le enseñaron toda la idolatría a él. But those women taught all the idolatry to him. Es algo terrible. Something terrible. Ahora el poder de la mujer es tan grande Now the power of the woman is so que la great Biblia nos da testimonio that the Bible gives testimony que de la influencia de una mujer no se salva el hombre más sabio, that from the influence of a woman, and not even the wisest man can get away. ni siquiera el hombre más fuerte. Not even the Es strongest. verdad. Oh, that's right. Sansón Samson, cayó por las mujeres he fell because of women, y el hombre más sabio, Salomón, and the también. wisest man as That's well. right. Es algo terrible. It's something Por terrible. eso dice Proverbios, That's what Proverbs says. el hombre que teme a Jehová escapará de ellas. The men that fear the Lord will get away from them. Entonces es algo terrible. Something terrible. Verso 4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after the other gods. The other gods. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. And his heart was not perfect with the Lord his God, Porque como el corazón de David su padre. as was the heart of David, his father. David solo tenía 4 caballos. David had only 4 horses. Sí, tuvo 500 mujeres. He had 500 women, Pero tuvo sus problemas por eso. but he had problems because of Y hasta se las quitaron. even they got them from him. Absalón, su hijo, se las quitó. Absalom, his son, got them from him. Entonces, Took them away from him. la gran pregunta. The great question. Aquí hay un sermón solamente en este. There is a great sermon just here. ¿Por qué cayó Salomón teniendo tanta sabiduría? Why Solomon fell having so much wisdom? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yes. Such a great question, right? ¿Por qué? Why? Mire, la respuesta es muy clara. The answer is very clear. Salomón no tenía el Espíritu Santo. Así es. Solomon didn't have the Holy Spirit. Estamos en el Antiguo Testamento. We are in the Old Testament. El Espíritu Santo no era dado a las personas como ahora. The Holy Spirit was not given to the people like today. Fue desde que Jesús murió en la cruz. It was until Jesus died in the cross. La sabiduría se hizo carne. The wisdom became flesh. Habitó entre nosotros. He dwelt among us. Vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir. He lived the life that we should be living. Y murió para hacer la plenitud de la expiación. And he died making the fullness of the atonement. Para liberar al Espíritu Santo. To free the Holy Spirit. Para que venga a morar en nosotros. To come and dwell in us. ¿Para qué? Dijo el hermano Branham. For, Brother Branham said, ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? for what the Holy Spirit was given for. Para darnos poder To Amén. give us power para vivir una vida santa. to live a holy life. Entonces Salomón no tenía eso. So Solomon didn't have that. Él era solamente un hombre normal. He was just a normal man. Y el hermano Branham dijo And Brother Branham said que hay una gran diferencia that there is a great difference entre un creyente between a believer y entre un creyente nacido de nuevo. and between a believer born again. Dijo, el creyente hace lo mejor que puede, The believer, he does whatever, the best that he can. pero lo que no puede no lo va a hacer. But what he can do, he won't do. Pero los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, But the children of God, filled with the Holy van a Spirit, hacer cosas imposibles. will Yes. do impossible things. Porque no la van a hacer ellos. Correcto. They won't Va a be doing ser it. Cristo en ellos, hará la obra. Christ in them, doing the work. Entonces un hombre rodeado de tantas mujeres, So a man surrounded with so many hermano, women, una bastaba para torcerlo. one was enough to twist him. Y ahora 1000. And now 1,000. Entonces tenemos que entender eso, hermano. So we have to understand that. Hay gente que le quiere decirle a sus hijos
cómo vivir por medio del libro de Proverbios. So there are people trying to teach their children how to live by the book of Proverbs. Pero si usted no guía a sus hijos a Cristo primero, But if you don't guide your children to Christ first, los proverbios solo son información. Proverbs are only Ni information. siquiera usted mismo los va a poder vivir. Not only yourself, Porque el mismo que los escribió falló. because the same one who wrote it failed. Tenemos que guardar eso en nuestro corazón. We have to keep that in our hearts. Entonces eso es el verso 1. So that's the verse 1. Salomón los escribió. Amen. Solomon wrote it. El hombre que pecó The man that y que se apartó de Dios. and that got away from God. Yo había oído que Salomón murió idólatra, I heard that Solomon died idolatrous, pero él era el amado de Jehová, ¿se but he acuerdan? was the beloved of the Lord, Y Dios lo amaba and the Lord would love y him, lo hizo retornar a sus pasos al fin de su vida. and he made him turn to his path at the end of his life. Y como resultado de su arrepentimiento Is that as a result of his repentance, vino el libro de Eclesiastés. the book of Ecclesiastes came. Cuando él escribió el resumen de su vida When he wrote the resume of his life, y dijo, levante la mano quien haya vivido todo lo que yo he vivido. he said, raise your hand, whoever lived everything that I had said. Entonces pongan atención que les voy a decir todo lo que aprendí. Then pay attention that I want to tell you what I learned. Verso 2, Proverbios 1:2. Verse 2, Proverbs 1-2. ¿Para qué son los proverbios? What are the Proverbs for? Para entender sabiduría To know wisdom, y doctrina, instruction, para conocer las razones de entendimiento. to perceive the words of understanding. Mire, para nosotros todas esas palabras significan lo mismo. For us, all those words mean the same thing. Sabiduría, instrucción, entendimiento, doctrina. Wisdom, instruction, understanding, doctrine. Para nosotros todo es la palabra, ¿no? So everything is the word. Ahora, así lo vemos nosotros de simple. No, that's how we see it. So simple. Pero realmente tenemos que entender esto. But truly, we have to understand this. No porque quiera mostrarle que yo sé algo, Not because I want to show you that I know sino something, porque cada una de estas palabras va a ser desarrollada en el libro. but because every single one of these words was going to be developed in the book. Son 4 palabras There are 4 words que el Señor va a usar en todo el libro de Proverbios. that the Lord is going to use in all the book of Proverbs. Y si no entendemos cuál palabra está empleando, And if we don't understand what word he's using, entonces no vamos a entender lo que nos está pidiendo. then we are not going to understand what he's asking us. Entonces puede que se parezcan, pero no son lo mismo. It may look the same, but they are not the same. Ahora, la palabra sabiduría, Now, the word wisdom, hebreo, jochma, Chokhmah, vamos a verlas, aquí están escritas, we're going to see them. es más o menos como se escribe si fuera en español, pero no es. That's how very much it would, if it's in Spanish, if it's written in Spanish, it's Pero Spanish. no son letras hebreas. But they are Hebrew words. Jochma es la primera palabra. Chokhmah is the first word. Esto significa sabiduría. This means ¿sí? wisdom. Ahora, la palabra musar, The word musar, que es traducida instrucción that is translated instruction o doctrina, or doctrine. también reprensión, Also, reprehension, reprehension. ok, o incluso castigo. Reprehend. Yeah, reprehension. Oh yeah, it's wrong. Okay, reprehension. Reprehension. I'm sorry for that. Binah, que es entendimiento, That is understanding. y da'at, That que es conocimiento. is knowledge. Esas 4 palabras están en todo el libro de Proverbios. Those 4 words are in the book of Acabamos de Proverbs. leerlas en ese versículo. We just read them in that book. That verse. Los proverbios, este libro nos va a dar This book is going to give us sabiduría, wisdom, esta instrucción, instruction, entendimiento understanding, y conocimiento. and knowledge. Entonces, miren, ¿por qué son diferentes? Why are they different? No importa lo que diga el diccionario de la lengua española, It doesn't matter what the dictionary of the Or the English Spanish language. word or the English. tenemos que ver lo que significan en la Biblia, We have to understand what in the Bible means, porque no son palabras inglesas, son palabras hebreas. because they are not English words; they are Hebrew words. ¿Para qué es la sabiduría? What is the wisdom for? Escúchenme, Listen, Sí, amén. listen. esto es importante.
Todo el libro nos habla de sabiduría. All the book speak to us about wisdom. Pero ¿para qué es la sabiduría? What is the wisdom for? Escuchen. Listen, Es para entender la diferencia entre dos cosas opuestas. is to understand the difference between two opposite things. Para discernir la diferencia entre las cosas. Ah, amén. To discern the things between things. To discern. Yeah. Entre To discern two between different things. Ajá. Lo bueno, lo malo, The good, the evil, lo sabio, lo necio, what is wise, what is fool, lo correcto de lo incorrecto, the right from the wrong, la voluntad de Dios, la voluntad del hombre. the will of God, the will of man, Todos los que sean contrarios. everything that is Usted contrary. necesita sabiduría You need wisdom para conocer la diferencia. to know the difference. Escuche. Listen, Y la sabiduría no viene de usted. and the wisdom doesn't come from you. La sabiduría solo la da Dios. Wisdom, God gives the wisdom. No nacemos con sabiduría. We are not born with Porque wisdom. Cristo es la sabiduría. Because Christ is the Entonces wisdom. solo Dios puede darnos el espíritu de sabiduría. So only God can give us the spirit of Por wisdom. eso el mundo le llama bueno a lo malo. That's why the world calls good to the evil. Por eso las leyes aprueban pecados. Ajá. That's why laws approve sin. Yes. Porque no conocen la diferencia. Because they don't know the difference. Solo usan el razonamiento. They only use the reasoning. Pero no conocen la diferencia entre el bien y el mal. But they don't know the difference between good and Y en evil. esta generación es peor. And in this generation is the worst. Porque ya no existe la verdad absoluta. Because the absolute truth doesn't exist. Ahora cada uno tiene permiso de tener su propia verdad. Now everyone has the right to have their own truth. Correcto. Haz lo que quieras, pero no dañes a nadie más. But don't harm anybody else. Pero eso es absurdo. But that's absurd. Porque todo lo que usted haga va a afectar a más personas. Because everything that you do will affect other people. Entonces, solamente Dios nos puede abrir los ojos So only God can open our eyes para poder discernir. Yes, that's right. to be Amen. able to discern. ¿Se acuerda del mensaje discerniendo? Ajá. ¿Cómo dice? Discernimiento del espíritu. Oh, el Ajá. Del discernimiento del espíritu. Ajá. Oh, I don't know if you remember the message, this discernment. Ajá. O sea, el hermano Branham dijo We're going to say, que nuestro destino eterno no depende everlasting destiny doesn't depend de las cosas que vemos u oímos, of the things that we hear or that we see, sino del discernimiento que le damos but of the discernment that we give it. a las cosas que vemos u oímos. The things that we hear or we see. Nosotros podemos estar escuchando la palabra del Señor Así We could be es. listening to the word of y God. eso no nos va a llevar al cielo And that is not going to take us to a heaven menos que podamos reconocer. unless we recognize, Y solo la sabiduría and only the wisdom nos puede ayudar a reconocer la diferencia. can help us to understand El the hermano Branham difference. dijo We're going to say que hay un momento en que el árbol de la ciencia del bien y del mal that there is a moment when the tree of the good and evil y el árbol de la vida and the tree of life, se paran tan cerca they stand so close que mezclan sus ramas that they mix the branches, y usted va a necesitar sabiduría and you will need wisdom para poder separar to be able to separate las mentiras del diablo the lies of the devil, aún saliendo desde los púlpitos del mensaje. even coming out from the pulpits of the message. Necesitamos sabiduría, ¿verdad? We need wisdom, right? Ahora la otra palabra, musar, You know the word musar es traducida instrucción o doctrina. is translated instruction or doctrine. Esta palabra es difícil de traducir, This word is impossible to translate. por eso ha It's sido hard. traducida de muchas maneras. That's why it has been translated in so many ways. Puede significar ética, It can even mean ethics. ajá, instrucción, Eric, Ética. Eric, ethics, ajá, ethics, instrucción, doctrina, Instructions, doctrines. puede significar moraleja, It can even Moral. mean puede significar prudencia, it can mean prudence, prudence, ajá, esta reprensión, reprehension,
castigo, punishment, advertencia. warning. ¿Cuántas cosas significa? How many things Entonces, it means. para todo eso viene el libro de los Proverbios. So for all of that, the book of Proverbs comes. Pero la palabra musar significa una sola cosa But realmente. the word musar means one thing only. Ajá, significa lo que no se debe de hacer. It means what you should not do. Entonces es cuando Dios le dice a usted, no hagas esto, Is when God tells you, don't do this, no hagas esto. don't do that. Entonces usted va a ver a través de todo el libro del Proverbios So you're gonna be able to see throughout all the book of Proverbs que Dios nos llama that the Lord is calling us a su musar. to His musar. Ven a mi musar. Come to my musar. Acepta cuando yo te digo que no. Accept when I tell you no. Entonces es importante entender eso. So it's important to understand this. Luego viene el biná. So the bina comes. Escuche, entendimiento. Understanding. Entendimiento es importante. Understanding is important. Porque, perdón, sí, ¿verdad? Yeah. Ajá, entendimiento es maravilloso. Understanding is marvelous. Mire, Listen. Preach. el entendimiento es algo diferente a lo que nosotros entendemos. Understanding is something different of what we understand. Porque nosotros no podemos entender a Dios. Because we cannot understand God. Si nosotros tratamos de entender todo lo que Dios dice. If we try to understand everything that God tells you. Dios dice esto en su palabra. God says this in His Word. Ajá, ¿y por qué? Explíqueme. Why? Explain it. No, pero es que no entiendo, explíqueme bien. I don't understand it. Explain me Pero why. entonces, ¿por qué Dios dice que solo Él existe? But why does it? Why He says that only God Y exists? comenzamos a preguntar, And we start asking, queriendo entender. trying to understand. Mire, hermano, a Dios no lo vamos a entender con nuestra mente. Correcto. God, we're not going to be able to understand it with our mind. Está escrito, It is written. Proverbios 3:5. Proverbs. Sí. 3:5. Fíjate de Jehová con todo tu corazón Trust in the Lord with all thy heart, y no te apoyes en tu propio entendimiento. and lean not unto thine own understanding. O sea que Dios nos va a dar su So entendimiento. God is going to give us His understanding. Nuestro entendimiento no es capaz. Our understanding is not Ahí está la capable. palabra biná. That's the word be No not. te apoyes en tu propio entendimiento. Do not lean not unto thine own Mire, understanding. No es necesario It is not que necessary entendamos todo. for us to understand everything. A Jesús lo seguían miles de personas. To God, there were many people following. Ahí está una gran multitud mezclada. There was a great mixed multitude, Y allá estaban los apóstoles. and there were the apostles there. Y cuando Jesús predicaba, And when Jesus would preach, ¿en qué se parecían los apóstoles a la multitud? in what the apostles would look alike to the That's multitude. right. La multitud no entendía lo que Jesús predicaba. The multitude would not understand what Jesus would preach, Y los apóstoles tampoco. and the apostles either. Todos se quedaban sin entendimiento. Everyone was there without understanding. Claro, ellos tenían, los discípulos tenían la oportunidad de ir a preguntarle después. Of course, the disciples had the opportunity to go and ask him later. Pero lo importante de los discípulos But the important thing about the disciples no era que el entendimiento, was not the understanding, sino que ellos creían but they Correcto. believed y confiaban. and Ajá. trust. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Only you have words of everlasting Hay life. muchas cosas There are many things que no vamos a poder entender, that we're going to be able to understand. porque Isaías dijo, Because Isaiah said, Isaías 55:8, Isaiah 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, for my thoughts are not your thoughts, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. neither are your ways my ways, says the Lord. Mire esto, Listen to this. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, For as the heavens are higher than the Wow. earth, so are my ways higher than your ways, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. and my thoughts than your thoughts. Entonces el ser humano hizo una nave espacial So the human being made a rocket ship queriendo llegar al cielo trying to reach heaven, y le preguntaron a John Glenn, and they asked John Glenn, ¿viste a Dios allá arriba? "Did you see God up there?" Él dijo, no había nadie ahí He arriba. said, "No, I didn't see Por nobody up there." supuesto, estaba más arriba que él todavía. Of course, it was higher than him, Y no pudo llegar a la altura en que Dios está. and he couldn't reach to the height that God is at. Mi padre me dijo algo cuando yo era un niño.
My father told me something when I was a child que yo nunca olvidé. that I never forgot. Y cuando estaba estudiando el libro de Eclesiastés, para continuar esto, And when I was studying the book of Ecclesiastes to continue with this, encontré ese ejemplo de otra manera. I found that example in another way. Dice, ¿ha visto usted esas mujeres que hacen bordado en un círculo así? Have you seen those women that they do like a type of sewing and What's the name? Like embroidery? Yeah. Embroidery. Yeah. Embroidery. Ajá. Embroidery, something like that. Embroidery. Eso es como bordar. Entonces, esa mujer tiene un dibujo arriba So, en esa tela. that woman has a picture Uh-huh. in that fabric. Entonces ella está haciendo los colores en su debido lugar. So she's placing the colors in the right place. Pero el niño que está debajo, But the child that is under, él mira hacia arriba he looks up y él solo mira colores y hilos que cuelgan and he sees only colors and threads that y ends, muchos cabos sueltos. and many loose ends. Dijo el hermano Branham, Reverend says, aquella mañana de resurrección, that morning of resurrection, dedos majestuosos bajarán majestic fingers will come down. y atarán todos esos cabos sueltos en nuestra mente. And they will come and will tie all those loose ends in Y our Pablo minds. dijo, And Paul said, entonces entenderé cómo soy conocido. then I will understand as I've been known. Y miraremos con el de frente And y we'll no see como por face un to espejo. face and not like in a mirror. Ajá, correcto. Claro, los espejos de los días de Pablo eran borrosos, Of course, the mirrors in the days of Paul were blurry. pero ahora vamos a ver con nuestros propios ojos. So we're going to be able to see with our own eyes. Entonces, ese entendimiento que Dios nos va a dar So that understanding that God is going to give us es lo que el hermano Branham predicó, is what Brother Branham preached. dijo, para no colocar mal la palabra. Do not ¿sí? place wrong the word. Usted necesita entendimiento para You need eso. understanding for that. Porque a usted se le dan las piezas del rompecabezas. Because you give the piece, they give you the pieces of the puzzle, Y el entendimiento de Dios and the understanding of God. le va a permitir colocar las piezas en su lugar. We're going to be able to help you to put the pieces in the right place. Los dos discípulos en el camino a Emaús, The two disciples in the way to Emmaus, Jesús les abrió el sentido, Jesus opened their senses, their mind, para que entendiesen las for escrituras. them to understand the scriptures. Las habían leído siempre, They always have read them, pero no conocían sus posiciones. but they didn't know their positions. Entonces cuando usted sabe en su corazón, So when you know in your heart, cuando las escrituras están cayendo en su lugar, when the scriptures are falling in their y cuando places, usted recibe and eso, when you receive that, cuando usted puede ver las escrituras cayendo en su lugar, and when you can see the scriptures falling in their place, entonces viene el estímulo de la Así es, revelación. amén. then the stimulation of the revelation comes. David un día vio el arca caer en su lugar David saw the ark falling in its right place one y time, comenzó a danzar. and started dancing. Porque esa es la sensación. Because that's the sensation. Cuando la revelación coloca todo en su lugar. When the revelation places everything in its place. Ajá, that's right. Aquel hombre salió enojado del culto. That man got away very angry out of the service. Ese predicador Branham Amén. That preacher Branham, dijo, ese hombre me dejó todo confundido. he left me all confused. Y dijo el otro, qué raro. And the other man said, Cuando yo "Well, lo that's weird. escuché predicar salí de toda confusión. When I heard him preach, I got up from all confusion." Entonces este entendimiento del cual la Biblia nos So habla this understanding of what the Bible speaks to us es about para no colocar mal la palabra, is to not place the word wrong, para no dislocar la palabra to not dislocate the word, y no malinterpretar la and palabra. not misinterpret the Todo word. esto ya lo hemos estudiado en este lugar. We already studied that, all that in this. Última palabra que quedó pendiente es da'at. Last word that was left behind, it was the Es word da'at, that, conocimiento. knowledge. Ahora, hay una gran diferencia There's a great difference entre sabiduría e entendimiento, between wisdom and knowledge, porque sabiduría viene de Dios because wisdom comes from God y el entendimiento viene de Dios, and knowledge comes from God, pero el conocimiento no viene de Dios.
Escuche, sabiduría viene de Dios. Wisdom comes from God. Entendimiento viene de Dios. Understanding comes from, okay, Pero, God. pero el conocimiento no Ma- viene de Dios. Knowledge doesn't come from God. Ese es por medio de usted estudiando la palabra. It's through you studying the Word. Si usted jamás lee la palabra, If you never read the usted es un Bible, ignorante. you're ignorant. Es su deber It's your conseguir el conocimiento. duty to get that knowledge. Get that knowledge. Y Dios quiere que tengamos conocimiento. And God wants us to have that knowledge. Esa es una de las 7 virtudes. That's one of the 7 virtues. Y dijo el hermano Branham And Brother Branham said que ese conocimiento that wisdom, es, that knowledge, ese conocimiento es para saber que Dios no se contradice. is Amen. to know that God doesn't contradict. Que la palabra de Dios dice la verdad. That the Word of God says the truth. Dios no miente. God doesn't lie. Y que Dios cumple su palabra. And that God fulfill His Word. Si usted no tiene ese conocimiento, If you don't have that wisdom, entonces usted va a estar en arenas movedizas. then you will be standing in sinking Pero sand. cuando Dios nos habla de conocimiento, But when God speaks to us about en el libro de knowledge, Proverbios, in the book of Proverbs, nos está mandando a estudiar. He's sending us to study. Y por supuesto, And of course, Dios ha puesto maestros en la iglesia. God has placed teachers in the church. Y entonces el hermano Branham dijo, Then Brother Branham said, hermano Branham, yo no necesito un maestro en la iglesia, Brother Branham, I don't need a teacher porque el in the Espíritu school, Santo es mi maestro. because the Holy Spirit is my teacher. Quiere decir usted, dijo el hermano Branham, Brother Branham said, do you mean que el Espíritu Santo cometió un error that the Holy Spirit committed a mistake? cuando él puso en la iglesia el ministerio quíntuple? That when God placed in the church the fivefold ministry, Eso es lo que están tratando de enseñarnos hoy. that's what they are trying to teach today. De que el ministerio quíntuple es una equivocación de Dios. Is that the fivefold ministry is just a mistake from God. Pero en el tiempo del fin, él aprendió y lo hizo mejor. He understood it, he did it better. No, Ese es un señor. error. That is a mistake. Ese es un incrédulo el que habla esas There is cosas. an unbeliever who speaks those No things. importa de cuántas cintas se cubra. It doesn't matter with how many tapes he hides himself in. No puedes comerte todas las cintas y botar la Biblia. You cannot eat all the tapes and throw away the Bible. No, Porque señor. las cintas sin la Biblia no son nada. Así es, that's Correcto. right. Because the Correcto. tapes without the Bible are nothing. Así como William Branham sin Cristo no es nada. It's like William Branham without Christ is nothing. That's right. That's absolutely the truth. Entonces ve usted que son palabras importantes. So can you see that they're important Ahora, words? cada vez que las encontremos, Not vamos every a time tener that que we find them, recordarlas we're going to be able to remember them, para poder entender lo que nos está diciendo ese versículo. to be able to understand what that verse is telling us. Continuemos. Let's continue. Vamos, next book, Proverbios 1:3. Proverbs 3:1-3 dice. Ajá. 1:3. Oh, déjeme ver. Aquí hay algo que olvidé decirle. Something that I forgot to tell you. El entendimiento. Understand. Antes que pasemos a otra cosa. Before we Para terminar pass con el another- entendimiento. To be able to finish the understanding. El entendimiento que se habla en la Biblia, Binah, el entendimiento Understanding del que nos está hablando, what he's speaking about es para entender una cosa que no está escrita. is to understand one thing that is not written. Mire, Wow, wow. no todo está escrito en las leyes, Not everything is written in the laws. Right. pero un abogado estudia las leyes But a lawyer studies the laws para poder emitir juicios. to be able to emit judgments. En el libro de las leyes del país In the book of the laws of the country, no está escrito cada caso. it is not written every case. Es imposible. It's impossible. Right. Cada caso es diferente. Every case is different. Entonces, ¿qué necesitamos? So what do we need? Una persona con entendimiento A person with understanding para que pueda tomar la ley to be able to take the law y mostrar un juicio justo, and show a true, a rightful judgment, no basado en sus pensamientos, not based in their thoughts, sino basado en los fundamentos de la ley. but based in the foundations of the law. Para que la persona, si la persona dice, So if the person says, no estoy de acuerdo
I am not agreeing. ¿Por here. qué? Why not? Por esta causa. Because of this. Entonces él dice, So he says, no, está correcto porque mire lo que dice la ley. no, he is right because look what the law Entonces says. puede probar por la So ley he can prove by the law el juicio justo. the rightful. ¿Entienden eso? Can you understand that? No todo está escrito en la ley. Not everything is written in Y the law. ese sí es un problema. That is a problem. Porque también no todo está escrito en la Biblia. Because not everything is written in the Bible. No todo está escrito en el mensaje. Not everything is written in the message. Hermano, ¿qué dice el profeta sobre esto? So, brother, what the prophet said about this? Nada, hermano. Nothing. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? What the Bible says about this? Nada, hermano. Nothing, bro. Muéstrame en la Biblia donde dice que es malo fumar. Show me in the Bible where it says that it's bad to smoke. Come on. No dice nada. It doesn't say nothing. Pero vino el hermano Branham When Branham came, y tomando las bases de la and escritura, taking the basis of the scripture, él dijo, no me hables cosas insensatas. he said, don't speak to me nonsense thing or foolishness. Ajá. Si me amas a Cristo, If you love Christ, nunca bebes, you don't drink, nunca fumas, you don't smoke, ni contaminas tu cuerpo. or contaminate your body. Si amas a Cristo, You love Christ. eso es todo. That's it. Entonces, pero él está tomando las otras partes de la palabra But he's taking the other parts of the Bible para mostrarnos que es un error el fumar. to show us, to prove us that Pero no está escrito. but it's not written. Pero se necesitaba el entendimiento de Dios But you needed the understanding of para God explicarnos estas cosas. Así to es. explain to us these things. Y algunas personas tratan de escudar sus pecados And some people try to shield their sin porque ahí no dice nada, hermano. because it doesn't say nothing there, brother. No lo dice claramente, It doesn't say clearly. pero Dios nos da el entendimiento. But God gives us Para understanding. eso es el entendimiento. That's the understanding for. Y es una de las palabras que más aparece en el libro de Proverbios. And that's the word that is the word that more appears in the book of De Proverbs. necesitamos entendimiento We need understanding para poder colocar la palabra en su lugar correcto, to be able to place the word in its right place. para poder juzgar To be able to judge las cosas que no son claras. the things that are not clear. Por eso los padres necesitamos entendimiento, That's why the parents need understanding. porque estamos criando hijos Because we are raising children. y tenemos que enseñarles lo correcto y lo incorrecto And we have to teach them the wrong and the y right. ponerlos en el camino correcto. And place them in the right path. Y nosotros tenemos que saber discernirlo. And we have to know how to discern it. Tenemos que tener el entendimiento We have to have the understanding para juzgar cada día y cada acción. to be able to judge every day, every action. Entendemos eso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a Proverbios 1:3. Proverbs Continuamos. 1:3. Let's continue. Para recibir consejo de prudencia y justicia y juicio y equidad. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment and equity. O sea, para recibir advertencia, musar, To ¿verdad? receive, warning, musal. Ajá, es una advertencia. No hagas It's a eso. warning. Don't do that. Es la palabra musar. It's the word musal. Y dice, y sabiduría. And wisdom, of wisdom. Pero en hebreo dice moraleja, But in Hebrew it says morals. morals. Porque el libro de Proverbios está hecho con ejemplos. Because the book of Proverbs is made with Entonces examples. tenemos que entender el mensaje que nos dan los ejemplos. So we have to understand the message that the example gives us. Y justicia, y juicio, y equidad. And judgment, and justice, and judgment, and equity. Y ahí es donde nosotros se nos comienza a llenar la cabeza de tantas palabras diferentes. And that's where our heads start filling up with many different words. Pero la justicia But judgment es para juzgar cada caso especial. is to judge every special case. Eso es justicia. That is justice. Por eso se llama el Departamento de Justicia. ¿sí? That's why it's called the Department of Justice. Entonces, es para juzgar cada caso en especial. It's to judge every case in special. Ajá. Entonces, pero a veces But sometimes lo que es justo para él no es justo para mí. Correct. what is just for me is not just for the other person. Pero la justicia es así, But the justice is like that. porque tiene que hacer un juicio. Because they have to make a judgment. Pero cuando dice juicio, When they say judgment, está hablando de un veredicto. it's Así speaking es. about an indictment. Esa es la ley. Así
That's the law. Y esa es igual para todos. And that's the same for everybody. ¿Dice la verdad eso? Say amen to that. Bueno, un ejemplo sencillo, ¿no? An example, a simple example. Su niño, su hijo, uno de sus hijos necesita zapatos. One of your children needs shoes. Sus zapatos ya no sirven. Their shoes that don't work anymore. Entonces usted hace un juicio, ¿sí? Do a judgment. Toma una You decisión. take a decision. Vamos a comprarte zapatos. We're gonna buy you Ya shoes. no te quedan, ya no They don't sirven. fit you anymore. They don't work anymore. Entonces el otro niño dice, So the other child says, eso no es justo. that is not just. ¿Por qué no me compran That is zapatos a mí not- that is también? not fair. Why they don't get me shoes as well? Pero usted tiene que enseñarle a sus hijos justicia. But you have to teach your children justice. No, yo le tengo que comprar a todos porque si no se enojan. No, I have to buy them all because they get upset. Entonces usted está criando pecadores. That's right, And you're amen. raising sinners. Ellos no quieren justicia, They don't want They don't want justice. judgment. ellos quieren placer. They want pleasure. Yeah. Ellos tienen que aprender la diferencia entre lo justo y lo que no es justo. They need to learn to judge between the right and that is not right. Entonces el padre juzga, So the father le voy a is the comprar judge. zapatos a este I'm gonna buy them shoes to porque this él los one necesita. because he needs them, Y a ti no te voy a comprar and I'm not buying porque you los tuyos son nuevos. because yours are new. Están bien, They're good. no necesitas más. You don't need more. Este se va a enojar, This one is gonna get upset, pero este va a tener justicia. but that one is gonna have justice. ¿Entiende la justicia? You understand justice? Pero el juicio es algo diferente. But judgment is something different. Porque el juicio dice, cómprale zapato a tus hijos. Because judgment says, I buy shoes to your children. Entonces usted tiene el mandamiento So you have de to- darle la ropa y todo lo que sus hijos necesitan. Oh, I To Esa es la ley. the shoes and the clothes that they need. Esa es la ley y usted That's the tiene que law. obedecerla. You have to obey it. Sí, pero la justicia juzga solo un caso. But judgment only judges one case. Entonces eso es lo que nos va a enseñar el libro de Proverbios. That's what the book of Proverbs is going to teach us. Aprender a vivir por los juicios de Dios To prove, to learn to live by the judgments of God y a través de la justicia. and Por through the right justice. todo eso. Ajá. Amén. Con equidad, dice, con igualdad. Equity with Equity. The same for everyone. Lo mismo para todos. fairness. Ajá. fairness for everybody. ¿Dice la verdad? Sí, Yeah, me duele. amen. Es algo raro, ¿verdad? Todo esto. Amen. Pero imagínense, si usted no estudia estas cosas, So if you don't study these things, ¿cuándo va a entender todo? when are you gonna understand these things? Next verse. Para dar sagacidad a los simples To give subtlety to the simple, y a los jóvenes conocimiento. and to the young man knowledge. Ahí está la palabra da'at, conocimiento. That's the word that knowledge Y dice cordura. and discretion. Esa palabra discreción o cordura That word discretion, significa no hacer locuras, it means to not do crazy stuff, no actuar locamente. to not act in a crazy manner. Ajá. Entonces, mire, aquí hay algo. Ya estudiamos un poco sobre el simple, ¿no? We studied this already. There is something here. We studied about the simple, Y vamos a tener que estudiar un poco más sobre eso en el próximo culto. and we're gonna study about this in the next service. Pero aquí en este verso hay algo muy doloroso, But in this verse, there is something very painful que usted lo va a ver en todo el libro de Proverbios. that you're gonna be able to see it in the whole book of Proverbs. El simple The simple es el joven. is the young. Yeah. Todos nacemos simples. We all born simple. Todos, cada uno de nosotros. All, every single one of us. El niño, el joven. The child, the young. Por eso tenemos que aprender. That's what we have to learn. Por eso tenemos que adquirir conocimiento. That's what we have to get knowledge. Para que usted se adquiera sagacidad. To be able to, for you to get subtlety. Ajá. O sea, que se vuelva una persona lista. Let him become a smart person. Porque un simple puede ser engañado fácilmente. Because a simple person can be deceived so easily. Entonces el joven tiene que aprender a ser listo en este mundo. So the young man has to be able to be wise in this world. Entonces necesita conocimiento. So he needs the knowledge. Una de las cosas más importantes One of the things that are more que se le important, pueden dar a un hijo es conocimiento. and one of the more important things that you can
can give to your children is knowledge. Nutrir sus mentes. Fill their minds. Llenarlo de las cosas correctas. Fill them up with the good things. Hermano, este disco duro tiene límite. Brother, this hard drive has a limit. Si usted lo llena de basura, If you fill it up with trash, las cosas buenas ya no tienen lugar. the good things they don't have a place anymore. Es tiempo de darle delete, empty, trash a todas esas cosas It's time to delete and empty the trash and to all those things. para que haya espacio So there can be space para poder aprender cosas nuevas. to be able to learn new things. Comience a llenar su mente de las cosas Sí, correctas. Señor. And start filling up with good things. Mm. Gloria a Dios. El hermano Branham dijo Reverend said muchas veces, many times. sus hijos saben más de David Crockett Bro, your children knows more about David Crockett que de Jesucristo. than of Jesus Christ. Pensemos en esas cosas. Think of that. ¿Qué quiso decir él con eso? What did he mean with that? Oh, yes. Y dijo, David Crockett está basado en una mentira. And he said David Crockett is based on a lie Porque él se convirtió en leyenda, because he became a legend porque él mató un oso a los 3 años. because he killed a bear when he was 3 years old. Y el hermano Branham dice, cualquiera sabe que eso es mentira. And Brother said everybody knows that that's a lie. Así es. Pero Jesucristo no está basado en mentiras. But Jesus Christ is not based in lies. Es la palabra de Amén. Dios. Gloria a It's the Dios. word of God. Sí, amén. Entonces ve usted que tenemos que venir a aprender, Can you see that we have to come to learn, a recibir conocimiento. to receive knowledge? Entonces si venimos y recibimos el So conocimiento, if we come and receive the knowledge, tiene que venir de alguien que nos lo enseñe. so it has to come from somebody that teaches Eso us. es lo que dijo aquel eunuco en el camino. That's what that eunuch said in the way. ¿Entiendes las cintas? Do you understand the tapes El del libro de Isaías. of the book of Isaiah? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? How can I understand if I don't have anybody to explain it to me? Sí, correcto. Yep. Se necesita el maestro. You need the teaching. Entonces, You need the teacher. verso 5. Verse 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aleluya. A wise man will hear and will increase learning. Ahora, yo ya soy sabio, I'm wise. yo ya tengo conocimiento, I have knowledge already. yo soy un hombre maduro, I am a mature yo no man. necesito leer esas cosas infantiles. I don't need to learn those childish things. No, esto es para todos. It's for everybody. Aún el que ya es sabio Even now, the one that is wise now adquirirá más sabiduría. Amén. will receive more wisdom. Y el que ya tiene consejo, And the one- entendimiento, perdón, That has understanding va a recibir consejos sabios. will receive a wise counsel. Todos vamos a aprender de esto. Sí, amén. We all can learn from this. Verso 6. Verse 5. Para entender parábola e interpretación, To understand a proverb and the interpretation. palabras de sabios y sus dichos oscuros. The words of the wise and their dark sayings. Ujú. Bueno, ahí puede ver usted la naturaleza del libro de Proverbios. And you see the nature of the book of Proverbs. Fue traducido parábola en español, And it was translated parable. porque es la misma palabra. It's the same word. ¿Sí? Mashá, proverbio, parábola, es lo mismo. Proverb, parable, the same thing. Pero también la parábola tiene una interpretación. But also the parable has an interpretation. Entonces tenemos que entender lo que está más profundo también So we have to understand what is deeper Yes. as well dentro del libro de Proverbios. inside of the book of Proverbs. Palabras de sabios y dichos oscuros. That's The right. words of the wise and their dark ¿Por sayings. qué dice dichos oscuros? What is this dark saying? Nosotros decimos, ay, es que la oscuridad del diablo. We say, oh, the darkness is from the devil. Mire, esto es hebreo, hermano. This is Hebrew. Usted tiene que entender con la mente del hebreo. You have to understand it with the Hebrew mind. Entonces, cuando usted ve un río claro y transparente, When you see a clear river, clear river, very, Transparent. ajá, es porque no es muy profundo. it's because it's not too deep.
Pero entre más profunda es el agua, But when the water is deeper, se va volviendo más oscuro. it's becoming darker. Eso es lo que él está diciendo. That's what he's meaning. Son palabras tan profundas They were so deep. que usted puede seguir bajando Oh, yeah. y va a encontrar Keep going más down. profundidad. And you are gonna Amen. find more deepness. Yo creo que ninguno de nosotros va a vivir suficiente I believe none of us gonna live long enough para llegar al fondo de la profundidad. de to todo be eso. able to reach the deepest part. To understand. Solo vamos a navegar un poquito We're just gonna travel just a little bit. mientras Dios nos dé su bendición. While God gives us His blessing. Entonces son dichos profundos, So they are deep sayings, dark como sayings. cuando el Señor dijo, When Jesus said, la fe viene por el oír. "Faith cometh by hearing," Y uno comienza a preguntarse, and you start asking yourself, si eso es sencillo, hermano. "That is simple. Esas son las palabras de Those are afuera. the words outside." Pero usted comienza a profundizar Amén. But start going deeper. y regresa al Génesis You go back to Genesis, y antes de la fundación del mundo and before the y se foundation da of the world, cuenta que por el oír viene la fe and you realize that by faith coming by y hearing. va a los 3 círculos You go to the 3 circles. y comienza a profundizar. Amén. You start going Amén. Una palabra One word dicha por un sabio de Dios said by a wise man of God. tiene tanta profundidad. Sí, It Señor. has so Amen. much deepness. Es algo Sí, hermoso. amén. Next, último verso. Last verse. Vamos temprano a la casa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ahora ya está el axioma del libro. That's the axioma of the book. Axiom of the book. Aquí está la verdad fundamental de todo el libro. This is the fundamental truth of the whole book. Después de que él, desde el verso 1 hasta el 6, From verse 1 to 6, nos está dando cuál es el propósito del libro. he's telling us the purpose of the book. Te va a servir para esto y para esto y para It's esto. going to serve you for this, for that, and that. El verso 7 Verse 7, inicia con el fundamento. it starts with the foundation. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. El hermano Branham citaba esa escritura, es el principio de wisdom. Brother Branham would quote that scripture is the beginning of knowledge. En inglés dice knowledge, pero el hermano Branham decía the beginning of wisdom. Brother Branham would say that. Ajá. El hermano Branham lo decía de esa manera. Ya vamos a leer. Brother Branham would say it in that way. We're going to read Mire, it. los libros de la sabiduría comienzan con el temor del Señor, The book of wisdom will start with the knowledge of the Lord, diciendo que es el principio. saying that is the beginning. Y los libros de la sabiduría terminan con el temor del Señor, And the book of wisdoms, they end up with the wisdom of the Lord, diciendo que es el final también. saying that is the end as well. Eclesiastés, último verso. Ecclesiastes, last verse, Teme a Dios fear the Lord y guarda sus mandamientos. and keep his commandments. Y eso es el todo del hombre. And that's the whole of the man. Ahora nosotros en el Evangelio, So us in the gospel, bajo la luz del Evangelio de Cristo, under the light of the gospel of Christ, entendemos que temer a Dios y We guardar understand sus mandamientos that fearing God and keeping his commandments solo es posible a través del nuevo nacimiento. That's right. is only possible through the new birth. Entonces ahora necesitamos a Dios en nuestro corazón. So now we need God in our hearts. Mire el mensaje respetos, Look at the message respects. párrafo 46. Paragraph Ah, sí, 46. amén. En Eclesiastés capítulo 12 verso 13 está escrito así: Over in Ecclesiastes, the 12th chapter and the 13th verse is reading like this. See? teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el cumplimiento del deber del hombre. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the full duty of man. Ujú. El fin de todo esto es temer a Dios. The conclusion of the whole matter is to fear God. Y cuando ustedes no pueden tener respeto hasta que tengan temor, Así es. And when you cannot have respect until you have fear. tienen que tener temor de Dios. You've got to have fear of God. Salomón también dijo en Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Solomon said also in the Proverbs that the fear of God is the beginning of wisdom. Ahora bien, eso no significa que usted le tenga miedo. Now, that don't mean that you are afraid of him.
Escuché a un predicador hace poco I heard a preacher predicando el tema de teofobia. preaching the subject of Theophobia. theophobia. El miedo a Dios. La Biblia no dice eso. It is the fear of God. Usted no le tiene miedo. You don't fear God. You are not afraid of God. You fear God. Usted teme a Dios. You fear God. No es lo mismo. It's not the same thing. Dice el hermano Branham aquí. Remember, it says here. Dice, no significa que usted le tenga miedo, No, that don't mean that you're afraid of Him. sino que le está dando respeto But y that means- reverencia. That you're Amén. giving Him respect and reverence. That's Y right. cuando usted respeta a Dios, usted teme a Dios. And when you respect God, you fear God. That's right. Teme desagradarle de alguna manera. You fear that you might displease Him in some way. Teme hacer algo malo. You fear that you would do something wrong. Usted no querría hacerlo. You wouldn't want to do. You wouldn't want to. Palabras oscuras. Dark sayings. Ajá, palabras profundas. Dark, deep words. Mire, esto es lo primero que él dice. This is the first thing that He says. Dice que cuando usted tiene temor de Dios, It says that when you have fear of God, usted tiene temor de desagradar a Dios. you have fear of displeasing God. Amen. That's right. Eso quiere decir That que means- tiene deseo de agradarle. That you have desire of pleasing Him. Mire, deseo de agradar a Dios, A desire of pleasing God, temor de desagradarle. fear of not pleasing Him. Allí tiene una muestra de que usted es un verdadero cristiano. There you have a way of seeing that you are a true Christian. Porque aquel que no es un cristiano Because the one that is not a Christian teme desagradar al pastor, fears to displease the pastor, teme desagradar a la iglesia, fears to displease the church, pero no a Dios. but not to God. Porque en su corazón Because in his no heart, desea agradar a Dios. He doesn't desire to please God. Entonces se convierte en un hipócrita. So he becomes a hypocrite. En su corazón quiere agradar su carne. In his heart he wants to please his flesh. Y en la iglesia quiere agradar a los hermanos. And in the church he wants to please the brethren. Dichos profundos. Deep saying. Ajá. Allí tiene usted una evidencia There you have a show de lo que es ser un verdadero cristiano. of what a true Christian needs. ¿Recuerda usted cuando aquel hombre vino al Porsche del hermano Branham? You remember when that man came to the Brother Branham's Hermano Branham, Brother Branham's front Porsche lawn para una entrevista. for an interview. Dijo, este hombre había andado de iglesia en iglesia This man was going from church to church, tratando de encontrar a Dios. trying to find God. Dijo, hermano Branham, yo creo que yo ya pasé la línea de misericordia y He juicio. said, Brother Branham, I believe I passed already the line of mercy and judgment. Y dijo él, porque fui donde Billy Graham. Because I went to Billy Y Graham. él dijo, todo aquel que quiera recibir a Cristo. And he said, all of those who want to receive Christ, Dijo, una experiencia real con él. a real experience with Pasen him, al frente y entréguense al Señor. come to the front and surrender to the Lord. Yo lo hice, hermano Branham. I did it, Brother Branham. Pero me di cuenta aquí adentro que no tenía nada But I todavía. realized here inside that I didn't have Algo faltaba. something was missing. Entonces me dijeron, es que tú no has sido santificado. He said, it's because you have not been Entonces sanctified. fui a los metodistas. So I went to the Y me Methodists. dijeron que tenía que santificarme hasta que pudiera gritar de gozo. And they told me that I had to get sanctified until I was able to shout of joy. Qué buena doctrina esa. What a good doctrine, Esa es right? la razón por la que la gente no grita en los cultos. That's the reason why the people, they don't shout No hay at otra church. razón. There's not another reason. Porque solo viviendo una vida correcta se puede tener gozo. Because living a good life, you can have a Si joy. usted ni siquiera dice amén en la palabra de Dios, If you don't even say amen to the word of God, usted solo se condena. you condemn yourself. You Ya condemn. vamos a leer eso en los proverbios. We're going to read that in the book of El Proverbs. necio delante de todos muestra que es necio. That the fool shows before of everybody that he's a fool. Entonces, este hombre dice, yo hice lo que me dijeron, He said, I did what they told me to do. grité de gozo, I shouted of joy. pero todavía sentía que algo faltaba aquí dentro. But I felt that something was missing here inside. Entonces me dijeron, es que tú no has recibido el Espíritu Santo. He said, you have not received the Y Holy Spirit. fui con los pentecostales. And I went to the Pentecost. Me encerraron en un cuarto hasta que hablé en lengua. They put me into a room until I spoke in tongues. Yo lo hice, hermano. I did it, brother.
Pero aquí estoy y todavía siento que algo falta, hermano. But I'm here and feel that I'm missing something, Brother Branham. Estoy condenado, ¿verdad? I'm condemned, right, Brother Branham? Entonces un hermano me dijo, So a brother said, solo un profeta te puede sacar de esa confusión. only a prophet can get you out of that confusion. Pero mi Gloria. hermano Branham. Go to Brother Branham. Y aquí estoy, hermano Branham. And Gloria. I'm here, Brother Branham. El Gloria. hermano Branham le hizo una pregunta. Brother Branham make him a question. ¿Cuándo comenzó usted con esta búsqueda? When did you start with this Oh, search? dijo, fue una vez que yo tenía una venta de jardín. Oh, it was one time that I had a Yard sale. yard sale. Ajá, entonces dijo, alguien puso un folletito evangelístico en mi bolsillo. Somebody placed a little evangelistic paper in my pocket. Yo había estado observando a mi esposa en esos días, I was observing my wife in those days porque ella recibió el Espíritu Santo because she received the Holy Spirit. y yo comencé a observarla. And I started looking at her and observing Y her. ella, el hermano Branham le dijo, And Brother Branham said, ¿lo criticó usted? did you criticize it? Él le dijo, no, yo no dije nada malo. No, I said no, I didn't say nothing. Solo bad. dije, si es real, le va a durar. If he said if it's real, it's gonna last. Y le duró, hermano. And it lasts, Brother Branham. Entonces apareció ese folletito en mi bolsa. Then that little paper appeared in my pocket. Fui a mi oficina y comencé a leerlo. I went to my office, started reading Y en it. ese momento In vino that este moment, sentir sobre mí. This a feeling came over me Que yo debo de estar bien con Dios. that I have to be well with God. El profeta le dijo, Brother Branham said, ese fue el día en que usted recibió a Cristo. that was the day that you received Christ. Hallelujah. Porque solo Cristo puede poner eso en usted. Because only Christ can place that in your heart. That's right. Y Amen. el hombre brincó del porche. And the man jumped in that Y le place. dijo, ¿quiere decir, hermano Branham, de que todos estos años yo he sido un cristiano? He said, Brother Branham, do you mean that all these years I have been a Christian? Es que esa sed nunca se va a quitar. Is hermano. that thirst will never go away, Usted brother. siempre va a desear por más de Dios. You will ever be desiring for more No of va a God. llegar el día en que usted se sienta satisfecho. It will reach a day that you will feel satisfied. Esa sed está allí para que usted siga buscando, That buscando. thirst is there for you to keep searching and searching. No es hermoso eso. Sí, Isn't that amén. beautiful? Aleluya. Amén. Dichos profundos. Deep sense. Entonces ve usted que es una buena evidencia de cuando alguien es un cristiano. You see that is a good evidence when somebody's a El Christian. principio de la sabiduría entró en el corazón de ese hombre. The beginning of wisdom entering the heart of that person. La palabra chokhmah, The word of Chokhmah chokhmah es sabiduría, is wisdom. también significa autoanulación. It means Self-annulation. annihilation. No aniquilación. No annihilation. To annulate, disannulate, disannul, something. Okay, digámoslo en una palabra diferente. Completa rendición. Complete surrender. Sabiduría, wisdom, significa Means completamente rendido. it means completely surrender. Es algo hermoso. Ajá. Si usted quiere tener If you sabiduría, want to have wisdom, ¿ve por qué el hermano Branham nos llamaba todo el tiempo a rendirnos? that you see what Brother Branham will call us every single time to surrender. Correcto. Toda la Biblia es una sola cosa, hermano. All the Bible is just one thing. Tenemos que rendir nuestra mente We have to surrender our para mind recibir la mente de to Cristo. be able to receive the mind of Christ. Tenemos que reconocer que solo Dios puede mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. We have to recognize that only God can give us the understanding to see the bad from Solo wrong. Dios puede decir eso. Only God can tell us. Dios les dijo a Adán y Eva, God said to Adam and Eve, yo les voy a decir el bien y el mal. I will tell you the good and evil. Pero Adán y Eva no quiso. But Eve didn't want to. Ella quería conocer el bien y el mal por su propia manera. She wanted to know the good and evil in her own way. Y el hombre quiere definir el bien y el mal a su propia manera. And men want to discern the good and evil in his own way. Pero Dios es el único que puede decir la cosa correcta. But God is the only one that can say the truth thing. Solo Él puede mostrar la diferencia. Only He can show the difference. Amén. Tenemos que recibirla. We have to receive it. El temor de Dios nos coloca como alumnos. The fear of God places us as students. Ajá. Y Dios es el maestro.
And God is a teacher. Sí, amén. Otra cosa, another thing, que dijo el hermano Branham. Brother Branham said, Reverencia, respeto. reverence, respect. Y no podemos tener reverencia a nuestra manera. Cannot have reverence in our own way. Aquí es otro tema, podemos quedarnos aquí It's another subject here. We can remain y here tomar una serie de mensajes solo hablando sobre reverencia. and take several messages speaking about reverence. El hermano Branham dice Brother Branham said que que cuando él estaba en el discernimiento, that when he was in the discernment, él nunca tomaba a las personas que conocía, he would never take the people that he knew, sino que él buscaba a las personas que no conocía but he would search for the people that he didn't know para mostrar la grandeza del milagro. to show the greatness of the miracle. Dice que él estaba discerniendo He said that he was discerning, y el don se volvió hacia una hermana and the gift turned to a sister, y él vio que era una hermana de la iglesia. and he saw that it was a sister from the church. Dijo, él se apartó de ella y miró hacia la She congregación de nuevo. got away from her and looked to the Y congregation el again. don volvió otra vez. And the gift turned back La again. luz regresaba sobre ella. The light would go back to her. Y dijo, lo hizo por 3 veces. He did it for 3 times. Entonces aquella hermana fue sanada. So the sister was healed. Entonces dijo hermano Branham, He said, Brother Branham, habló con su esposo y con ella después del culto. he spoke with her husband and her after the service. El Señor no me permitió pasarla por alto The Lord didn't allow me to jump you por causa de su reverencia. because of her reverence. Entonces para Dios es importante. So for her it's important. Respeto, reverencia. Respect and reverence. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, When the people of Israel got out of Egypt, estaban rodeados de vacas y todos sus they were animales. surrounded with cows and all their animals. Andaban caminando en el desierto. They were walking in the desert. Allí adoraban al Señor. Así es. There they worshiped the Lord. Allí tenían sus cultos. There they had their services. Ya se imagina usted en medio de aquel sonido de vacas Can y you todo. imagine all that noises of cows and everything? Pero le dijo el Señor But the Lord said a Moisés, to Moses, dile al pueblo tell the people que cuando entren me van a construir mi templo, that when you enter, you will build my temple. cuando entren a la tierra prometida. When you enter to the promised land. Y cuando tengan templo, And when you have a temple, ya no van a seguir actuando como ahora. you won't be acting like today. Deuteronomio 12:8. Deuteronomy, okay? 12:8. Ajá. 12:8. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. Ye shall not do after all things that we do here this day. Every man whatsoever is right in his own Cuando eyes. Dios estableció un templo When God established his como temple lugar de la presencia de Dios, as a place of the presence of the Lord, no vamos a llegar a hacer lo que nosotros queremos. we don't gonna go there to do whatever what we want to El do. pueblo tenía que ser instruido The people had to be instructed para presentarle a Dios la reverencia correcta. to be able to show the Lord their right reverence. El hermano Branham predicó el mensaje The Brother Branham preached the message, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. making a service to God out of His Out will. of his will, ajá. Entonces tenemos que hacer la voluntad de servirle al So Señor, we have to serve the Lord pero de acuerdo a sus mandamientos, according to His de commandments, acuerdo a sus instrucciones. according to His instructions. Lo acabamos de escuchar el We miércoles. just read it on Wednesday. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? What is that in thy hand? Párrafo 65. 65. Dios le habló desde la zarza y le dijo: God spoke to him out of the bush and said, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra santa. Moses, take your shoes off, for the ground that you are standing is holy ground. ¿De qué está What hablando? are you talking about? Reverencia. Reverence. Los querubines cubren sus pies, The cherubims, they cover their feet porque eso significa because reverencia. that means reverence. Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho: Now, what if Moses would have said, ahora, Señor, voy a ser reverente contigo, now, Lord, I'm going to be reverent me with voy you. a quitar el sombrero? Eso I'm está going to bien. take off my hat. That'll just be Dios- as well. Dios nunca dijo tu sombrero, dijo tus zapatos. Amén. God never said your hat, He said your shoes. Dios tiene un programa sólido. Now, God has one solid program. let's jump. What? César. Ajá, de veras. Dios, de verdad. Now, if I
Lo que dices tus zapatos, ¿no? Ok, pasemos al siguiente, el azul. Dice, Dios tiene un programa sólido, God has a solid program. y sin importar lo bueno que aparezca todo lo demás. No matter how good anything else looks, Tienes que alinearte con el Evangelio de Dios. you got to line up with God's gospel. La Biblia lo dice. The Bible Y says, eso es lo que tenemos que hacer. and that's the thing we've got to do. Moisés tenía que alinearse con el programa de Dios. And Moses had to line up with God's program, No con lo que Moisés pensaba que era reverencia, not to what Moses thought was reverence, sino lo que Dios llamaba reverencia. but what God called reverence. Se sentó y se quitó los zapatos y avanzó. And he sat down, took off his shoes, and walked up. O sea que hasta que hagamos ante Dios la verdadera reverencia, So when we do to God the true es reverence, cuando vamos a poder avanzar. is when we're going to be able to go forward. Porque si no damos a Dios la reverencia de su palabra, So because we don't give God the reverence of His word, no vamos para ninguna we're parte. not going anywhere. Entonces, mire, las alabanzas que The cantamos songs that we sing, tienen un orden en la palabra de Dios. they have an order in the Word of God. En el tiempo antiguo, In the old time, cuando alguien iba a ser director de alabanza, when somebody was going to be a song leader, se le pedía que estudiara conducta, orden y doctrina. they would ask them to study the book of order, Conduct, order and doctrine de la iglesia of church, y todas esas cosas, and all the good stuff. porque vamos a servir a Dios, Yes. We're gonna worship, we're gonna serve the para Lord, agradar a Dios, to please the no Lord, para agradarnos a nosotros. Correcto. not to please ourselves. Pero ahora estoy casi seguro But I'm very sure que la gente más ignorante de la Biblia y del mensaje that the people more ignorant of the message in the Bible son los directores de alabanza de las iglesias del mensaje. are the song leaders of the churches of the Se message. paran a cantar They start singing cosas que no saben. Así things es. that they don't know. Nunca leen la Biblia. They never read the Bible. Por eso pueden cantar cualquier cosa, That's why they sing anything. cantar cualquier ritmo, Any rhythm, pueden hacer cualquier cosa en el they can do púlpito, anything in the service. solo porque vieron que alguien más lo hizo. Because just they saw that somebody else did it. Hermano, eso no debería de ser. No, You Señor. know, brother, that shouldn't happen. Yo creo que si yo voy a ser el director de alabanzas en un lugar, I believe if I'm going to be a song leader of a place, tengo que hacer lo mejor Así que yo es. pueda hacer. I have to do the best that I can. Y lo mejor está en la palabra de Dios, And the best is in the word of the Lord. no en mi entendimiento. Not in my understanding. El problema es que hasta predicadores se paran en el púlpito a hacer lo mismo. The problem is that preachers stand in the pulpit to do the same thing. Nunca han leído la Biblia, They have never read the Bible. nunca han leído el mensaje. They've never read the message. Ahora con la computadora buscan extractos Now in the computer they search for quotes de sermones que nunca han leído. of sermons that they have never read before. Buscan escrituras de libros que nunca han leído. Look for scriptures of books that they have never read before. Y entonces se paran a predicar And they desde start la preaching. ignorancia. From ignorance. Duro, hermano. Pero ve usted que Dios nos está llamando al conocimiento, Can you see that God is calling us to knowledge, al entendimiento, to the understanding, a la sabiduría. to the wisdom? Última cosa, Last thing. Proverbios 8:13. Estamos hablando del temor del Señor, ¿no? Yeah. Proverbs 8:13. We're speaking about the fear of the Lord, right? El temor de Jehová es aborrecer el mal. The fear of the Lord is to hate evil. Amén. La soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate. Ahí está. Temor de Jehová, aborrecer el mal. Fear of the Lord is to hate evil, No dice las cosas malas, not the bad things. porque aquí ya estudiamos esto en el culto anterior. We studied this last service. El mal es un camino. Evil is a road. Una persona puede ir en el camino del mal haciendo cosas buenas. A person can go in the evil path and doing good things, Ajá. Pero siempre va en el camino del mal. Correcto. but always going in the evil path.
¿Se acuerda que hablábamos de el camino de la izquierda y la derecha? Do you remember that we spoke about the way of the right and the way to the left? Usted toma una decisión. You take a decision. El camino de la izquierda es el camino del mal. Amén. The way of left is the way of evil. Y el camino de la derecha es el camino del bien. And the way of right is the way of good. Sabiduría. Is wisdom. Entonces, cuando usted toma el camino del mal, When you take the way of the evil, es el camino del mal porque lo lleva a un final malo. is the evil path because it takes you to an evil end. No porque el camino sea malo, Not because the way is bad. lo lleva a un lugar malo. It takes you to an evil bad place. That's Usted puede ir por todo el camino haciendo cosas buenas, You can go through all the way doing good things, predicando el mensaje, preaching the gospel, cantando alabanza. singing songs. Pero mientras vaya en ese camino, But while you are in that road, usted va a terminar mal. you're gonna end up bad. Usted va a ver, You're gonna cuando see. lleguemos al libro de Eclesiastés, When we reach the book of que lo Ecclesiastes, importante es el final. that the important thing is the end. Yeah, man. En cambio, si usted agarra el camino del bien, So if you take the way of good, puede ser que en ese camino usted tenga pruebas, probably in that way you can have some trials, problemas, problems, lágrimas, tears, sufrimiento, suffering. se cae, You fall, se levanta, you raise up, ¿sí? right? Feeling. Pero usted está en el camino But you are que in the llega way al final correcto. Gloria. that reach the good end. Y escuche esto, hermano, Listen to this, bro. que el diablo no lo engañe. Don't let the devil to deceive you. Usted no puede ir en los dos caminos al mismo tiempo. You cannot be in the two roads at the same Si time. usted va en el camino correcto, If you go in the good road, va a llegar al final. Amén. you will reach the end. Entonces usted tiene que tomar el camino de la derecha o de la izquierda. So you have to take the way of the right or the right or the left. Pero más adelante Proverbios dice, But a little bit forward, Proverbs says, teme a Dios fear the Lord y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. and don't get away from right or left. Apártate del mal. Get away from evil. Escucha. Listen, Ahora, ese ya no está hablando de la decisión, he's not speaking about decision, sino que usted ya tomó la decisión de seguir el camino del temor de Dios. but you took already the decision to follow the Y good el- of the way of the Y Lord. el camino bueno And the good way también tiene dos extremos. also has two extremes. Sight. To side, ajá. Y usted se puede ir a un lado And you can go in one way o al otro. or the other. El hermano Bernard dijo, The Reverend said, en medio de la carretera in the middle of the road está lo correcto. is the right. A los lados corre la basura. To the side, the trash goes. Un lado son los fanáticos. In one side, there are fanatics. Del otro lado, The other los, side, los fundamentales. the fundamentalists. Estos son fríos, These are formales. cold and formal. Ellos son creyentes, pero son fríos. They are believers, but they're cold. Y del otro lado están los que tienen fuego, And the other side, they are the ones that have pero fire, completamente ignorantes de la palabra de but Dios. completely ignorant of the word of Pero el God. hermano Branham dijo, What Brother Branham la said, novia camina en el centro. the bride walks in the middle Con conocimiento de la palabra de Dios with the knowledge of the word of God y con suficiente calor del Espíritu Amén. and with enough warmth of the Spirit. para mantenerlo calientito en el corazón. Keep it warm in your Yeah, heart. that's right. Y sigue caminando. You keep going forward. Si se cae, levántese y siga. If you get up, just get up and keep going. Porque usted está en el camino. Because you are in the way already. Es hermoso, hermano. Amén. ¿No es hermoso esto? Isn't this Sí, beautiful? amén. Ahora, mire, otra cosa que vemos en ese verso. One thing that we see in this El verse, temor de Jehová es aborrecer el mal. the fear of the Lord is to hate evil. La soberbia y la arrogancia. Pride and arrogancy, Ahí sí, si usted va al diccionario, if you go to the dictionary, orgullo y arrogancia son lo mismo. That's right. Right. pride and arrogancy is the same thing, Vea usted. Son la misma cosa. are the same thing. ¿Por qué lo dice dos veces? Why he says it twice? Solo usa una palabra diferente, ¿no? He uses only a different word. Orgullo y arrogancia son lo mismo. Pride and arrogancy are the same stuff. En inglés también. Even in English. Mire, esto es una naturaleza de la Biblia. This is a nature of the Bible. La Biblia repite palabras The Bible repeats words para poder dar un énfasis. to be able to give an emphasis.
En la Biblia dice And the Bible says que Dios odia el pecado, that the God hates sin, la transgresión, transgression, y la iniquidad. and iniquity. Entonces dice, es que es pecado, no es transgresión. So what is sin? It's not transgression. Todo es lo mismo. Everything is the same ¿Por qué thing. no dijo solo pecado? Why he didn't say only Sino que only sin, usando diferentes palabras but using different words. nos está haciendo un énfasis. He's making an Que emphasis Dios de verdad odia eso. that God hates that. Entonces en esta escritura dice que Dios odia So el in this- orgullo y la arrogancia. In the scripture it says that God hates pride and O arrogance. sea que lo odia el doble. So he hates it double. Entonces él está martillándonos. Así So es. he's hammering. Escucha lo que dice el hermano Brown. Listen what Brother says. Esto es como mi mamá decía, This is what my mom said. Who que said? gota tras gota el agua hace hoyo en la piedra. Drop by drop, the water makes a hole in the rock. Entonces la palabra de Dios nos repite, nos repite, So the word of God repeats to us. Repeats to us. That's right. para que se quede en nosotros. So to remain in us. ¿Por qué no somos una denominación? Why are we not a denomination? La única manera de hacer que una persona crea en esto es insistiéndole tan duro que tenga que saber que esto es lo correcto. And the only way you can really make a person believe it is drive home so hard till they'll have to know that that's the thing, that's right. Esa es la única manera de lograr que se les pegue. That's the only way you can make it stick. Si usted simplemente clava un clavo hasta la mitad y la tabla está suelta, el viento la arrancará muy pronto. If you just drive a nail halfway in and the board is all loose, the wind will blow it down pretty soon. Pero usted tiene que clavarla con fuerza y hacer que quede bien pegada. But you got to drive her in, make it stick hard. Eso es lo que la Biblia hace. That's what the Bible says. Repite, insiste. Repeats and repeats and insists. Dios odia el orgullo y la arrogancia. Pride and arrogancy. Pero también aquí hay otra cosita más profunda. But there is something deeper in here. Cuando yo fui al hebreo, When I went to the Hebrew, me doy cuenta que la palabra orgullo es femenina I went to that the word pride is feminine y arrogancia es masculina. and arrogancy is masculine. Entonces está diciendo otra cosa, So he's saying something different. que Dios aborrece a los orgullosos y a las orgullosas. That God hates the prideful male and Women. female. Ajá. Mujeres orgullosas, hombres orgullosos. Prideful men, prideful women. Es algo asombroso el verlo en hebreo, ¿no? Something amazing to see. Terminemos aquí. Let's finish it. Verso 7 decimos, Verse 7 we said, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Fools despise wisdom and instruction. Escuchen, Listen. los necios desprecian Despise la sabiduría wisdom y el musar. and musar. Eso es cuando Dios dice no. When God says no. Así es. O sea, el necio no acepta que le digan que no. The fool doesn't allow for anybody to tell him no. Que no le digan que está cometiendo un error. To tell him that he's committing a mistake. El hermano Abraham lo dijo muchas veces. Roberto said it many times. Cuando una persona dice, métete en tus propios negocios, When a person said, get in your own business, dijo, ya no se puede hacer nada con esa you persona. cannot do nothing with that person. Ya no se puede hablar con ella. You cannot speak with that Porque ellos person. desprecian cuando usted les dice que está haciendo algo Because they equivocado. despise when you tell them that they are doing something wrong. Por eso el necio construyó su casa sobre la That's la why arena. the fool Uh-huh. built his house upon the sand. Él vio al sabio construyéndola sobre la piedra. He saw the wise building it upon the rock. Pero él dijo, pobre loco, está trabajando de más. He said, oh, poor fool, he's doing extra work. Él es más listo entonces. He's wiser than. Él no acepta ser corregido. He doesn't accept to be corrected. Él va a trabajar de esa manera. He's going to work in that way. Por eso la Odisea, dijo el hermano Branham, That's why Laodicea, Brother Branham said. es la generación autosuficiente. He's the autosufficient generation. No necesito de nada, dijo ella. I have need of nothing, she said. No necesito sabiduría, I don't need wisdom. no necesito consejos. I don't need
advices. No necesito advertencias. I don't need warnings. No vengas a decirme que no a mí. Don't come and tell no to me. ¿Ve usted por qué tenemos que criar a nuestros hijos Can correctamente? you see why we have to raise our children correctly? Porque esta generación en la que estamos viviendo Because this generation that we live in es la generación que nadie le dijo que no. is the generation that nobody told him no. Todo comenzó con aquellos beatniks que digo el hermano. Everything started with those beatniks. Beatniks. Luego llegaron los hippies. Then the hippies came. Luego vinieron los emancipados. Then the emancipators came. Se sabe cuando una jovencita se emancipaba, When a young girl would emancipate, nadie podía decirles no. nobody could tell her nothing. Eran completamente libres. They were completely free. Ahora estamos en el woke. Now we're in the Woke. Están libres. They're free. Nadie puede decirles nada. Nobody can tell them nothing. La odisea, hermano. Laodicea. Oh, yo me siento tan triste I feel so sad de cuando vamos a hacer las compras when we do some shopping y uno mira a los niños agarrando todo de los shelves, and we see children grabbing everything from the shelves. se ponen la ropa, toman los They juguetes take the clothes on, they take the y toys, luego los dejan tirados por donde quieran. and then they leave them laying around Y everywhere. sus padres no son capaces de decirles que no. And their parents are not capable of saying no to them. La gente del que trabaja allí es incapaz de decirles que no. The people that work in there are incapable of saying no to Esa them. es la clase de monstruos que estamos Así criando. es. That's the type of monsters that Animales that salvajes. we are building. Wow. Wild animals, yeah. Nadie puede decirles que no. Nobody can tell them no. Porque se va a enojar en Because they're gonna get esa upset. fiera. That beast. Hermano Branham dijo, Roberta said, oh, no, perdón. Ese fue Moody. that was Moody. Dijo él cuando él vio a una madre When he saw a mother spanking, castigando a su bebé. spanking his child Ajá, whipping o castigándolo. Ajá. ¿Qué dijo or él? punishing him. ¿No es ese un cuadro triste? Isn't that a sad picture? Dijo, pero va a ser necesario romper la voluntad de ese niño. But it will be necessary to break the will of that child. Porque si no, él será un asesino, un monstruo, cualquier Because cosa. if not, he will be a murderer, an assassin, or anything bad. Espérese que lleguemos al próximo verso, el verso 8. Wait until Es we el reach próximo. that verse, to verse 8. Oye, hijo mío, sí, Here, my son, hear la instrucción de tu padre the instruction of thy father, y no desprecies la ley de tu madre. and forsake not the law of thy mother. Ese fue el próximo culto. That's for the next service. Los sabios, los insensatos, los necios desprecian la sabiduría y la advertencia. The fools despise wisdom and instruction. ¿Se acuerdan de aquel hombre que en la tempestad que se aproxima, Do you remember that man in the storm that's coming? cuando su vecino vino When his neighbor came, Ajá. y le dijo, amigo, viene una he tormenta, said, friend, a storm is coming. vámonos, tú estás en el camino? Let's go, you're in the way. Dijo, vas a perecer. You're gonna perish. Dijo, estoy muy ocupado criando gallinas. Said, I'm so busy raising up my chickens. No tengo tiempo para estar oyendo advertencias en I la don't radio. have time to be listening to warnings in the Dijo, radio. pero no seas loco. But don't be fool. Guarda tus gallinas allá abajo en el basement. Put away your chickens over there in the Y vente basement. conmigo a casa con tu And familia. come with me to my house with your Y family. dijo, mi familia no tiene que estar asustada por esos He avisos. said, my family doesn't have to be scared of those Ellos van a warnings. vivir en la forma en que yo vivo. They will have to live in the way that I live. Ah, sí. Insistió tanto He says so much hasta que se cansó. until he got tired. La tormenta vino, The storm came. todos murieron. Everybody died. Eso es. El necio desprecia The fool despised las advertencias. the warnings. El hermano Branham nos habla Everybody speaks to us. de un hombre fuerte, A atlético. strong man. Dijo que quería caminar por las playas He wanted to walk in the shores en un lugar de Irlanda. in the place of Ireland. Dijo, en ese lugar vivía un anciano In that place, an old man would que live. había ocupado toda su vida observando el mar. To spend his whole life looking to the sea. Él le dijo, joven, Say, young man, apártate de la playa. say, get away from the shore. Dijo, estoy viendo las señales
I'm seeing that there are signs de que ya viene la marea. that the tides are coming. Dijo, si tú estás allí, If you are there, dijo, no vas a poder escapar. you won't be able to escape. Aquel hombre se rió. That man laughed. Le dijo, yo no creo en tales cosas. I don't believe in those things. Atienda sus propios asuntos. Take care of your own business. Pronto la marea vino rápidamente. Then the tide came quickly. El anciano lo había visto muchas veces. The old man has seen it for so long. Conocía las señales. He saw the signs. He knew the signs. Y aquel hombre no las quiso escuchar. And that man didn't want to listen to them. Eso dice el hermano Branham. That's what Brother Branham said. No se puede hacer nada por una persona. You cannot do nothing with a person like that. Entonces son grandes advertencias, hermano, So there are great warnings de la palabra de Dios para todos nosotros. of the word of God for all of us. Tenemos que poner oído a la palabra de You Dios. have to pay attention, pay attention to the word of God. Temer a Dios, Fear God. mirar a Dios hacia arriba. Look to God upwards. Señor, te necesito. Say, Lord, I need you. Enséñame, Teach me. enséñame tus caminos Teach me your road, para your que yo ways, pueda caminar so I can walk correctamente. correctly. No sabemos mucho, I don't know a lot, pero Dios lo sabe todo. but God knows everything. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, bendiga a cada uno de mis hermanos. bless every one of my Damos brothers. gracias, Señor, por estas palabras. We give you thanks for these words. Ciertamente son advertencias Truly, they are warnings que estremecen el corazón, that they shake the heart. pero Padre, permita que podamos escuchar a la voz Allow for us to be able to listen to de the la voice sabiduría que nos llama, of the wisdom that is calling us. que puedan hacer en nosotros ese temor del Señor. That fear of God can be born in us. Padre, que podamos salir de aquí más cerca de ti que cuando To entramos. be able to be closer to you when we came in. Que tiemble nuestro corazón Let our en tu hearts presencia, shake in your presence. así como el corazón del rey Josías, Like the heart of that King Josiah. cuando él escuchaba la palabra, When he would listen to the word, su corazón se puso suave his heart would turn soft y temblaba en tu presencia. and would shake in your Y presence. tú le dijiste, And you told him, cuando tu corazón temblaba en mi presencia, yo te vi. when your heart was shaking in my presence, I saw you. Y todas mis bendiciones serán para ti. And all my blessings are going to be Y for el you. juicio será para la siguiente generación. And the judgment will come in the next generation. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Señor. El Señor les bendiga. May the Lord bless you.